¿Recuerdas esa cena familiar? ¿Esa conversación sobre el futuro, sobre tus aspiraciones? Es probable que, en algún momento, tus padres o abuelos te miraran con una mezcla de orgullo y preocupación y dijeran algo como: trabaja duro, ahorra y tendrás una vida mejor que la nuestra. Podrás comprar una casa, formar una familia, viajar. Una promesa, ¿verdad? Una brújula para el camino. Pero, ¿y si esa brújula estuviera descalibrada? ¿Y si esa promesa, que se ha repetido de generación en generación, se hubiera roto en algún punto del camino sin que la mayoría lo notara? Permítanme guiarles por un laberinto de números y decisiones, de ilusiones y realidades. Si este tipo de análisis profundo sobre cómo el dinero moldea nuestras vidas te intriga, no olvides suscribirte a Capital Expuesto y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras exploraciones sobre el verdadero poder económico. Hoy desvelaremos una verdad incómoda, una que muchos prefieren ignorar, pero que define el destino financiero de toda una generación: el gran engaño, la trampa silenciosa. ¿Por qué la riqueza de tus padres no será la tuya? No es una cuestión de suerte ni de falta de esfuerzo. Es una intrincada red de decisiones económicas, políticas y sociales que se ha tejido a nuestro alrededor, casi invisible, pero con un impacto devastador. ¿Estás listo para verla? Imaginemos a Miguel, un hombre de 35 años. Miguel creció escuchando las historias de su padre, Antonio. Antonio, con poco más de 20 años, consiguió un trabajo estable en una fábrica. A los 28, ya tenía una hipoteca, una casa con un pequeño jardín y una familia que empezaba a crecer. Antonio hablaba de pagar la hipoteca en 20 años, de ahorrar para la universidad de sus hijos, de unas vacaciones anuales en la costa. Su camino era claro, predecible. La escalera de la prosperidad estaba ahí, sólida, escalón a escalón. Miguel, en cambio, se enfrenta a un panorama muy diferente. Estudió una carrera universitaria, se esforzó, se especializó. Se lanzó al mercado laboral con optimismo. Pero el trabajo estable de Antonio se ha transformado en una serie de contratos temporales, o en un empleo precario que apenas cubre sus gastos. La casa con jardín que su padre consiguió con un salario modesto ahora requiere el doble de ingresos, si no más. Y la hipoteca es una quimera inalcanzable para muchos de sus contemporáneos. ¿Qué ha cambiado? ¿Es Miguel menos capaz, menos ambicioso que Antonio? La respuesta es un rotundo no. La trampa está en el sistema, no en el individuo. La primera pieza del rompecabezas es la deuda. Pero no cualquier deuda. Hablamos de una deuda sistémica, una telaraña que se ha ido tejiendo con el tiempo. Pensemos en la educación. Antonio pudo acceder a una formación prácticamente gratuita o muy asequible. Miguel, en muchos países, ha tenido que endeudarse para financiar sus estudios universitarios. Miles de euros que cuelgan sobre su cabeza antes incluso de empezar a generar ingresos significativos. Este es el primer eslabón de la cadena, un lastre invisible que le impide despegar. ¿Cómo se puede ahorrar para una entrada de una vivienda si ya se está pagando una letra mensual por los estudios? La respuesta es obvia, con extrema dificultad. Pero la deuda no termina ahí. La inflación, ese ladrón silencioso que erosiona el poder adquisitivo, ha jugado su papel. El coste de la vida ha aumentado exponencialmente, mientras que los salarios no han seguido el mismo ritmo. La vivienda, ese pilar central de la riqueza familiar, se ha disparado. Un piso que hace unas décadas costaba el equivalente a 5 años de salario medio, ahora puede costar 10 o 15. Y los intereses hipotecarios, aunque en algunos periodos han sido bajos, siguen siendo una carga considerable, especialmente cuando se parte de un capital inicial tan elevado. La ecuación es sencilla pero brutal. Menos ingresos reales, más gastos esenciales y una deuda inicial que no existía para la generación anterior. Aquí entra en juego la psicología de la escasez. Cuando las personas están ahogadas en deudas o viven al límite de sus ingresos, su capacidad para tomar decisiones financieras a largo plazo se ve severamente comprometida. El cerebro humano, bajo presión, tiende a priorizar la supervivencia a corto plazo. Es una respuesta evolutiva, sí, pero catastrófica para la construcción de riqueza. Miguel, atosigado por los pagos mensuales, difícilmente puede pensar en invertir en bolsa, en un plan de pensiones o en un negocio propio. Su energía mental está consumida en llegar a fin de mes. Es un ciclo vicioso. La deuda genera estrés. El estrés dificulta la planificación, la falta de planificación perpetúa la deuda. Y luego está el fenómeno de la transferencia silenciosa de riqueza. No es un robo a mano armada, no es un fraude en el sentido tradicional. Es algo mucho más sutil, más insidioso. Pensemos en los activos.
La generación de Antonio pudo comprar propiedades a precios asequibles, acumular capital y ver cómo el valor de esos activos se multiplicaba con el tiempo. Esa revalorización, en gran medida, no ha sido accesible para la generación de Miguel. Los que ya poseen activos ven cómo su patrimonio crece, mientras que los que no los tienen luchan por acceder a ellos. Es una brecha que se ensancha cada vez más, una escalera que se alarga y cuyos primeros peldaños han sido retirados. Pero no todo está perdido. Comprender la trampa es el primer paso para escapar de ella. La mentalidad financiera de nuestros padres, aunque valiosa en su contexto, necesita una actualización urgente. El trabaja duro y ahorra sigue siendo fundamental, pero ya no es suficiente. Necesitamos añadir nuevas herramientas, nuevas estrategias. Aquí es donde entra en juego el reframe mental. En lugar de ver la deuda como una condena inevitable, debemos entenderla como una herramienta. Hay deuda buena y deuda mala. La deuda mala es la que se utiliza para financiar consumo que pierde valor rápidamente, como un coche del año o unas vacaciones excesivas. La deuda buena, sin embargo, es la que se utiliza para adquirir activos que generan ingresos o se revalorizan con el tiempo, o para invertir en educación que aumentará tu capacidad de generar ingresos. Una hipoteca, si se gestiona bien y el activo se revaloriza, puede ser deuda buena. Un préstamo para una formación que te abre puertas laborales, también. El hábito de la educación financiera continua es vital. No podemos depender de lo que nos enseñaron en casa, ni de lo que escuchamos en las noticias. El mundo cambia y con él las reglas del juego financiero. Leer libros sobre finanzas personales, seguir a expertos responsables, entender los mercados, la inflación, las inversiones. Es una responsabilidad individual. Nadie va a venir a rescatarnos. Consideremos la historia de Elena, una joven de 28 años. Elena creció con la misma narrativa que Miguel. Sus padres, como Antonio, habían logrado comprar una casa y vivir con cierta holgura. Elena, al salir de la universidad, se encontró con la misma precariedad laboral. Pero ella decidió no resignarse. En lugar de lamentarse por la situación, se sumergió en la educación financiera. Empezó a leer, a escuchar podcasts, a asistir a seminarios online. Aprendió sobre inversión en ETFs, sobre la importancia del interés compuesto, sobre cómo diversificar sus ingresos. Elena, a diferencia de Miguel, no se endeudó en exceso para sus estudios. Optó por una universidad pública y trabajó a tiempo parcial para cubrir parte de sus gastos. Una vez graduada, en lugar de aspirar inmediatamente a la casa de sus sueños, se centró en construir un colchón de emergencia y en empezar a invertir pequeñas cantidades de dinero de forma regular. Al principio era frustrante. Los rendimientos eran modestos y la tentación de gastar era grande. Pero Elena se mantuvo firme, se impuso un hábito: destinar un porcentaje fijo de cada ingreso a la inversión, sin importar lo pequeño que fuera. Este es el hábito de la inversión temprana y consistente. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de entender el poder del tiempo y del interés compuesto. Si Miguel hubiera empezado a invertir 100 euros al mes a los 25 años, para cuando tuviera 35, incluso con rendimientos moderados, tendría una suma considerable. Ese dinero, mientras tanto, no estaría sujeto a la inflación, sino que estaría trabajando para él. Es la diferencia entre ser un consumidor pasivo y un inversor activo, por pequeño que sea el capital inicial. Otro reframe mental crucial, el concepto de activo y pasivo. Tus padres quizás vieron su casa como su único gran activo, y lo era. Pero la definición de activo se ha expandido. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que lo saca. Tu coche, si no lo usas para trabajar, es un pasivo. Tu casa, si tiene una hipoteca alta y no la alquilas, puede sentirse como un pasivo. Identificar y adquirir activos generadores de ingresos, aunque sean modestos al principio, es la clave. Un pequeño negocio online, una inversión en bolsa, incluso una habilidad que puedes monetizar. La diversificación de ingresos es otro pilar. La dependencia de un único salario, por muy bueno que sea, es un riesgo en el entorno actual. La economía es volátil, los empleos cambian. Tener una segunda fuente de ingresos, por pequeña que sea, no solo te da seguridad financiera, sino que también te ofrece una vía para acelerar el ahorro y la inversión. Elena, por ejemplo, aprovechó sus habilidades de diseño gráfico para realizar trabajos freelance los fines de semana. Ese dinero extra no iba a consumo, sino directamente a su fondo de inversión. Finalmente, el control del gasto consciente. Esto no significa privarse de todo, sino ser intencional con cada euro. ¿Es este gasto una necesidad, un deseo o una impulsividad? La trampa del consumo, alimentada por la publicidad y la presión social, es profunda. Aprender a diferenciar entre lo que realmente valoramos y lo que simplemente nos han dicho que debemos desear es liberador. Un presupuesto, por sencillo que sea, es una herramienta poderosa para tomar el control. No es una camisa de fuerza, sino un mapa. El camino hacia la prosperidad ha cambiado. La escalera que subieron nuestros padres ya no está en el mismo lugar, ni tiene los mismos peldaños.
Pero esto no significa que no haya un camino. Significa que debemos construir el nuestro, con nuevas herramientas y una mentalidad diferente. Deja de esperar que el sistema te ofrezca la misma oportunidad que a tus padres. Empieza a construir tu propia oportunidad. No se trata de culpar al pasado, sino de entender el presente y actuar en el futuro. La creencia limitante de que nunca tendré la riqueza de mis padres puede transformarse en construiré una riqueza diferente, adaptada a mi tiempo, con mis propias reglas. Así que, ¿cuáles son los pasos prácticos que puedes dar, comenzando hoy mismo? Primero, audita tu deuda. Identifica qué tipo de deuda tienes. ¿Es buena o mala? Crea un plan para eliminar la deuda mala lo antes posible. Segundo, educación financiera diaria. Dedica 15 minutos al día a aprender algo nuevo sobre finanzas. Un artículo, un vídeo, un capítulo de un libro. Tercero, establece un hábito de ahorro e inversión automática. No esperes a que te sobre dinero. Decide un porcentaje fijo de tus ingresos y prográmalo para que se invierta automáticamente en un fondo indexado o un ETF. Cuarto, busca diversificar tus ingresos. Explora habilidades que puedas monetizar, aunque sea de forma modestamente al principio. Quinto, practica el gasto consciente. Analiza tus gastos y elimina aquellos que no te aportan valor real. El gran engaño es también una gran oportunidad. La oportunidad de tomar las riendas de tu destino financiero, de no ser un pasajero pasivo en la economía. La riqueza no es solo dinero, es la libertad de elegir, de vivir la vida en tus propios términos. Y esa libertad, aunque más difícil de alcanzar que antes, sigue siendo posible para aquellos que están dispuestos a ver la verdad y actuar en consecuencia. Si este análisis te ha abierto los ojos, si te ha hecho cuestionar lo que creías saber, entonces hemos cumplido nuestro propósito. Este es el tipo de contenido que exploramos en Capital Expuesto. Queremos que entiendas cómo el poder económico moldea tu vida y cómo puedes navegarlo. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para unirte a una comunidad que busca la verdad detrás de los números. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué creencia limitante sobre el dinero has descubierto en tu propia vida? Queremos leerte. El poder está en la información, el control en tus decisiones.